Para mí es un gusto y un honor presentarles al próximo expositor, el ingeniero Pablo Paredes, realmente PhD. Es ingeniero en sistemas, doctor de filosofía en la Universidad de California, Berkeley. Es investigador postdoctoral en la Universidad de Stanford. Y pues bueno, nos va a hablar acerca de un tema que es la psicotrónica, el futuro de la psiquiatría electrónica. Para mí es un honor tener aquí a este expositor, un investigador bastante reconocido a nivel de Estados Unidos y aquí también en el país. Pues vamos a tener un tema ajustado al futuro de nuestra mente. Muchas gracias, doctor, y bienvenido. ¿Aló? ¿Sí me escucha? Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, mi nombre es Pablo Paredes y estoy aquí, vivo en Estados Unidos, en Stanford, pero soy cuencano y nací hace ya más de 40 años. Por aquí están mis viejos, mis tíos, y me siento muy contento, y Saulito, que es un gran amigo de hace mucho tiempo. Así es que estoy muy contento de estar por aquí, tratando de compartir un poco lo que he venido haciendo por los ya casi 10 años de investigación que llevo haciendo fuera del país. Pues el tema que tengo aquí se llama la psicotrónica, es el nombre en español. En inglés le llamamos algo más como, por ejemplo, la tecnología pervasiva para el bienestar, o puede llamarse algo como la tecnología para la salud mental del cotidiano, quizás otra forma de llamarle. Es decir, todavía está tomando forma este tipo de investigación. Pues, como todos sabemos, todos los días tenemos personas que están estresadas, que están cansadas, que están molestas, que pierden la motivación, que están distraídos o no están muy felices o están aislados. En realidad el problema de la salud mental es un problema muy serio. Tenemos más o menos 400 millones de individuos que no necesariamente reciben apoyo. Se estima que es un costo de más o menos $1 trillón anuales por costos relacionados con algún tipo de problema de salud mental. Se considera además que ya está llegando a ser una de las principales causas de incapacidad en los Estados Unidos, así es que es un problema muy serio. Mi objetivo es tratar de buscar la forma de ayudar a las personas a que tengan la intervención correcta en el momento correcto. Y para eso yo me he enfocado más en el mundo de la tecnología. Dejé una carrera de negocios en la cual estaba trabajando haciendo desarrollo de tecnología a nivel latinoamericano para enfocarme a tratar de resolver este problema de no tener suficiente cobertura sobre el tema de salud mental, y me enfoqué en el tema de lo que sería el bienestar y el cambio del comportamiento. Trabajé en Berkeley mis 5 o 6 primeros años haciendo mi doctorado, y luego llevo ya 2 años en Stanford como investigador postdoctoral, y es probable que comience ya como profesor de la Facultad de Medicina. Yo soy ingeniero y voy a acabar en medicina, para que vean cómo está pasando, cómo está cambiando la vida y por qué es importante enfocarse en la tecnología. Pero antes de continuar, yo quisiera que ustedes me ayuden. ¿Cuáles creen ustedes que es la eficiencia de la salud mental? No la eficacia. La eficacia se mide en función de aquellas personas que reciben tratamiento y lo culminan y terminan bien. Y eso generalmente los papers científicos de psicología te dicen que tiene 80, 85, 90% de eficacia. ¿Cuál es la eficiencia de las personas que necesitan apoyo? ¿Cuántos verdaderamente reciben apoyo? ¿Cuántos verdaderamente se llegan a mejorar? ¿Me pueden dar un porcentaje, tal vez un número porcentual? Sí. 2%. Bueno, aquí estamos entre expertos, entonces ustedes sí le atinan. Yo pregunto esto en otros grupos con ingenieros y me dicen 30%. Digo, no, 30% no.
Mi estimativa junto con gente de la Universidad de San Francisco, de California, San Francisco, es que es el 0.22% en general. Que del cuarto de la población más o menos que tiene algún tipo de problemas, apenas 10% llega a tener un diagnóstico completo. De esos 10%, un 20% completa, el 10% es apenas referido a un profesional. De esos apenas un 20% completa el diagnóstico. De esos un tercio culmina el tratamiento completo y de ese tercio solo un tercio no recae. Entonces, si le vemos desde esa perspectiva, para mí al menos este es un problema de la eficiencia en la salud mental, es un problema que requiere de un trabajo mancomunado, no solamente del lado del tratamiento. Y yo me he propuesto verlo desde el punto de la ingeniería. Yo creo que es necesario hacer mejor y más preciso monitoreo y censado de la salud mental y en general. Se debe enfocarse a tratar de diseñar mejores soluciones y tecnologías, el diseño para que el usuario lo entienda y lo use y se mantenga haciéndolo. Y finalmente, el último tema que es Data Science. Estamos generando miles y millones de bytes, en terabytes de información todo el tiempo. Podríamos utilizar esa información también para generar nuevo conocimiento sobre el ser humano. No necesariamente hacer cuestionarios es la única forma, solamente viendo cómo la gente usa el celular, por ejemplo, solamente sabiendo cómo tú manipulas el celular, yo ya podría tener una idea si estás estresado, y les voy a explicar un poco más sobre eso. Los tres, ámbitos de investigación que les voy a comentar hoy son tres proyectos en donde yo estoy involucrado. El primero es el que se llama Precise Mental States. Este es estados mentales precisos, es un esfuerzo entre psiquiatría, ingeniería química, ingeniería eléctrica, ingeniería de computación y la ingeniería de diseño para tratar de llegar a medir más precisamente los estados psicológicos y psiquiátricos. El segundo es lo que yo le llamo el sensorless sensing, es el sensado, de cierta forma utilizando ya sensores que existen en el ambiente para tratar de entender el comportamiento del ser humano. Y finalmente lo que serían las intervenciones oportunistas, aunque me decían que debería ser otra palabra porque oportunista en español suena como peyorativo, intervenciones potencializadoras o algo por el estilo. Es decir, usar cosas que ya existen en el ambiente también o cosas que la gente ya usa y reutilizarlas para intervenir. El primer punto, el Precise Mental States. En realidad esto parte de la necesidad de entender que la psiquiatría es la única rama de la medicina que todavía no tiene unos test biológicos claros. Usamos el manual, el DSM-V, que es una serie de assessments, una serie de preguntas, y de lo que tengo entendido uno puede llegar, creo que hay como 6,000 formas de diagnosticar depresión. Entonces no es un diagnóstico preciso. Además, imagínense cómo sería la diabetes si tuviéramos el mismo problema, si no estuviéramos midiendo la glucosa. El progreso de la diabetes en gran parte se debe a poder medir ese tipo de cambios. Igual en la cardiología, medir las cardiopatías a través del ECG, etc. Además tenemos otro problema, que hay servicios bastante limitados en muchas partes del mundo, extremadamente limitados. Uno de los psiquiatras que trabaja en el grupo comentaba que después de la guerra de Irak, él fue a tratar Irak con 25 millones de personas posguerra y habían en total 75 psiquiatras para 25 millones de personas, después de una guerra. Entonces no había cobertura, la verdad. Y además continúa siendo el rey, como decimos en español, el reporte subjetivo, en donde se le pide a la persona que escriba algo y eventualmente ese mismo reporte puede variar dependiendo del día, de la noche, dependiendo de cuándo se hace, cómo se pregunta, cuántas preguntas se hacen, etc. Obviamente que hay que buscar distintas formas de validarlo, pero subjetividad es subjetividad después de todo. Es importante tratar de llegar a la objetividad. Entonces lo que estamos haciendo es trabajando con la gente de neurociencia. La gente de neurociencia en Stanford, la profesora Williams, está empezando ya a mapear ciertos estados que ella le llama los biotipos mentales, en donde no se define ya la depresión como depresión o la ansiedad como de ansiedad, se define simplemente grupos de activación que se dan en el cerebro conforme se generan los distintos estímulos o patologías.
Y ella ha identificado 6, estos son 3 de los que ella ha identificado, la parte rumiante, la parte ansiosa, la parte del bias negativo, y todos tienen unos patrones específicos en el cerebro que se pueden observar. La parte donde yo intervengo más que en la parte de neurociencia es en observar las correlaciones que existen entre estos estados, estos biotipos del cerebro que existe con el cuerpo humano o con los comportamientos. Es decir, se ha observado también ya cierto tipo de interacciones o correlaciones con la cantidad de luz, la cantidad de sonido alrededor de la persona, la conductividad de la piel, la variabilidad del corazón, actividades del cuerpo humano y otras variables biológicas como el cortisol y el interleukin también. Entonces lo que estamos tratando es ver si podemos fabricar un sensor que conlleve todos estos aspectos para poder medir constantemente los cambios del cerebro, en vez de traer a la persona y ponerla dentro de una resonancia magnética. ¿Será que podemos medir constantemente? Es un equipo de trabajo multidisciplinario, como les había dicho. De hecho, la directora principal sería una profesora de química. Y la razón por la cual la profesora de química está liderando esto es porque ella está generando o está tratando de hacer los sensores que permitirían medir cortisol en la piel utilizando el sudor. Monitoreamiento constante del cortisol en la piel. Pero luego tienes personas de ingeniería eléctrica, este es mi advisor de computación, profesores de bioingeniería, de diseño, aquí estoy yo, de computer science, gente de business y una serie de personas de psiquiatría y neurociencia. Esta es la decana de psiquiatría de Stanford que están involucrados en este tipo de trabajo. El objetivo es tratar de construir, como les digo, un sensor que va en la piel. Es decir, este sensor estaría en la piel, pegado como una especie de un tatuaje o una especie de un tatuín como teníamos antes cuando éramos niños, que les permitiría que en primer lugar que se adapte a la piel, que sea como si fuera parte de tu piel y no llegue a estorbar. Que sea privado, es decir, que pueda ponerse, si uno quiere ponerlo, lo expone, o si lo quiere esconder, lo esconde fácilmente, porque el tamaño lo permite. Que sea desechable. Estamos tratando de ver si podemos hacer, por ejemplo, en vez de tener una cajita de curitas, para cuando uno se le estima, tener una cajita ¿cómo se llamaría? Curitas para la mente, para medir el estrés, que cuesten $1, $2. Usted se pone, lo usa por un tiempo y después de una semana de uso, lo bota al basurero. No tiene ni siquiera que ir a recargar ni nada por el estilo. Tiene que ser multifactorial para que mide todos los factores que mencioné anteriormente, luz, corazón, el cambio de corazón, etcétera, y cortisol. Y finalmente tiene que ser personalizable, es decir, la forma y el color tiene que cambiar para que la gente use algo que le guste. Puede ser un sol, puede ser una estrellita, alguna cosa que les gusta ponerse, o simplemente un cuadrado. La idea es empezar midiendo lo que actualmente ya se puede medir todos estos elementos de aquí, excepto la parte molecular. La parte molecular esperamos desarrollarla en el año 2 o 3, estamos recién empezando el proyecto, en donde empecemos a incluir ya un sensor molecular también al aparato. La parte molecular se desarrollaría utilizando transistores, sensores bioquímicos, que permitan medir una de estas 3, no necesariamente los 3 componentes, pero estamos más enfocados al momento en la parte del cortisol, tratar de entender la parte del cortisol mejor. Y es básicamente un bioreceptor que se genera con un polímero que lo que hace es captar la molécula que se quiere medir. Se utiliza dispositivos avanzados de electrónica, la profesora Bao, Shenan Bao, como les decía. Ella es la que ha desarrollado todo lo que se llama la electrónica flexible. Uno puede ya generar electrónica que básicamente se estrecha, se mueve, inclusive se puede cortar el circuito electrónico. Si uno corta el circuito electrónico, se puede regenerar nuevamente. Entonces te permite usarlo en la piel como si fuera parte de ti. La investigación también involucra, bueno, ¿dónde vamos a poner el aparato? Porque si vamos a tener que obtener suficiente sudor, hay que definir, bueno, no solamente la parte funcional, sino también la parte estética. ¿Cómo podría verse este tipo de aparato? Si la gente, ¿cómo se lo pondría, cómo lo usaría, etcétera, por cuánto tiempo? Entonces es parte del diseño industrial también.
Y finalmente, la parte donde yo intervengo de manera más activa es, bueno, si vas a estar censando generando toda esta información y toda esta parte ya de sensor preciso de la salud mental, deberíamos también intervenir in situ. Deberíamos estar constantemente interviniendo. No habría que esperar a recolectar toda la información para luego pasarle al profesional de la salud a que intervenga. Deberíamos intervenir de una manera preventiva. Entonces, simplemente utilizar otros aparatos del futuro o de la ecología de estos sistemas, que podría ser el smartphone o el smartwatch o otro tipo de cosas, para que le recomiende actividades simples, hacer ejercicio, etcétera, siempre que sea de manera preventiva, obviamente. Cuando se hace de manera preventiva, esta intervención tiene mayor chance, mayor oportunidad de funcionar. En fin, esa es la visión de este primer proyecto que les digo, de salud precisa, de salud mental. Esperamos, el objetivo es, si podemos medir 24 horas, 7 días a la semana, el nivel de cortisol y todas estas variables, que se pueda tener una observación mucho más clara de la variabilidad del estado mental y que se pueda generar diagnósticos mucho más precisos. Es un proyecto de 3 a 10 años, no es fácil desarrollar, sobre todo la parte biológica es bastante compleja, pero ya llegamos, empezamos y de hecho fuimos uno de los ganadores dentro del concurso de Stanford. Hubieron 33 propuestas de distintas índole, de multidisciplinar, y nosotros fuimos uno de los galardonados para continuar el proyecto. Hemos recibido ya un monto inicial para poder trabajar y esperamos continuar recibiendo bastante más para poder continuar desarrollando este asunto. El otro proyecto que les comento, el otra arista de mi investigación, es la parte de investigación, como les digo, de utilización de sensores que ya existen en el ambiente. Y aquí el objetivo es entender de que, por ejemplo, en carros, en celulares, en semáforos, en las calles, en los edificios, en las oficinas, ya existen sensores que están midiendo otras cosas, no necesariamente el comportamiento humano, pero se podría utilizar para entender el comportamiento humano de manera útil. De hecho, se genera ya, se hizo un reporte muy interesante que en 2 días de la actualidad, del 2017, se generan más datos en el mundo que todos los datos que se generaron hasta el 2013 en la humanidad, en la historia de la humanidad. Estamos hablando de 5.000 millones de celulares inteligentes, 4.000 millones de computadoras inteligentes, 1.000 millones de carros, 1.000 millones de casas con sensores, así sea un termostato. O sea, hay mucha información que tiene que ver con el comportamiento humano que podríamos potencialmente utilizar. El foco que yo he utilizado para tratar de entender, tratar de tomar ventaja, es enfocarme en el estrés, porque ciertamente la salud mental es algo muy complejo. Entonces yo he empezado a enfocarme de manera más concreta en el estrés. Y el estrés, como ustedes deben conocer, es simplemente una función que tiene que ver también con el rendimiento. Entonces, parte del objetivo es también hacer el monitoramiento no solamente de la ansiedad o de la parte de la excitación, pero también del rendimiento. Y quizás el reto interesante desde el punto de vista ingenieril es que no se trata de matar el estrés ni de aumentar el estrés, sino de encontrar la parte óptima de funcionamiento, la cantidad óptima de estrés para poder yo operar de una manera correcta y tener una salud y un rendimiento adecuado. Además, es importante entender que el estrés es una función acumulativa en donde uno, conforme, si no hace algo, si no reacciona al estrés, va aumentando. La reacción inicial del estrés es la parte del fight or flight, digamos, en donde uno se estresa, y la reacción biológica del estrés, en donde uno básicamente se prepara para resolver el problema que se generó por el reto del estrés, y lo que hace uno es estresarse a nivel de por ejemplo, los músculos se tensan para poder yo pelear o correr. Y de hecho, esa es parte de la observación que hicimos para el primer paper que les indico en un segundo. Me interesa también anotar que en realidad yo estoy trabajando, en vez de trabajar hacia arriba y tratar de apoyar a las personas que ya llegaron a un problema de enfermedad, yo estoy trabajando hacia el otro lado. Yo estoy tratando de intervenir mucho más temprano y enseñar a la gente para que tenga una buena capacidad de prevención para que el estrés no les afecte. Por eso es que la Facultad de Medicina está interesada en mi trabajo, porque la gran cantidad de trabajo de la medicina en general se enfoca más hacia la resolución del problema, del diagnóstico una vez que se ha dado, y menos en el enfoque de la prevención o de la salud pública. Y ahora se está generando un movimiento un poco más fuerte hacia allá. En fin, al final lo que estoy diciendo es, si quiero prevenir, simplemente tengo que ver que la gente haga cosas simples como comer bien,
tomar agua, relajarse, reírse, conversar, etc. Para evitar que lleguen a problemas como por ejemplo el burnout, que de hecho este momento en la Facultad de Medicina de Stanford se conoce que tiene una incidencia de 50% de burnout. 50% de los profesionales de la salud en Stanford tienen problemas de burnout. Ya están en alerta máxima en este momento. Y de hecho estoy trabajando con otro proyectito también, empezando por aquí. En fin, ¿por qué me interesa medir de una manera, usar sensores que ya existen? Ustedes me dirían, ¿por qué no construís un nuevo sensor como el otro que estamos creando? De hecho, ya existen buenos sensores. Hay muy buenos sensores que miden la sudoración de la piel, la conductividad galvánica de la piel. Existe también camisetas o chompas o ropa inteligente que ya empieza a salir al mercado. Y existen aplicaciones telefónicas que le ayudan a monitorear también el estado de salud mental. El problemista, que no es simple aquí, es que si uno se olvida de cargar este aparatito, ya no funciona. Si no se puso, ya no sirve. Si se olvidó, ya se acabó. Y hay estadísticas, por ejemplo, el Fitbit, que es este aparatito, no sé si lo conocen, es este aparatito que mide el número de pasos. Las estadísticas nos dicen que después de 3 meses ya hay 30% de la población de Fitbit que lo abandona. Y luego de 6 meses ya es la mitad que abandona el uso de Fitbit. Y no porque aprendieron a usarlo bien, no porque aprendieron a hacer ejercicio, sino por algunas de estas razones que les indico, que no lo cargan, no lo usan, se olvidaron, qué sé yo. Y suena trivial, pero no lo es, y de hecho esto es parte de la investigación que yo hago, es cómo evitar que la gente tenga este tipo de problemas simples de olvidarse de lo que sea, porque al fin del día estamos tratando de aumentar la adopción de ese tipo de aparatos. Y lo mismo con las apps, por ejemplo. El problema con las apps es que, bueno, la primera vez que le preguntan una preguntita, ¿cómo se siente? Ah, sí, muy bien. Y después, ¿cómo está mejor? El segundo día, sí, me siento ok, la misma pregunta otra vez. Tercero, cuarto día uno empieza, pero esta app, ¿hasta cuándo me sigue preguntando la misma estúpida pregunta? Y la gente deja de usar o te empieza a dar mala información y al final terminas con malos datos. Entonces, por ejemplo, uno de los proyectos que nos planteamos fue, ¿será que yo puedo utilizar el mouse o el trackpad, que es un aparato que todo el mundo usa todo el tiempo, como un sensor del estrés? Porque nadie para de usar el mouse ni el trackpad. Y la propuesta que hicimos fue que si uno puede modelar el cuerpo humano, aquí es donde viene la parte de ingeniería, modelarlo como un sistema dinámico, en donde la parte de los huesos se considera como una masa y la parte de los músculos se considera como un resorte. Para aquellos que han estudiado física dinámica 1, probablemente ya vieron este problema. La oscilación de ese sistema del resorte tiene una función, depende del valor del coeficiente K, de la tensión del resorte. Lo que dijimos es, bueno, en teoría si me estreso y me pongo tenso, la tensión de los músculos aumenta y por ende la oscilación o el movimiento del brazo debería ser diferente. Y nos planteamos que la frecuencia de atenuación, que se llama, que es uno de los componentes de un sistema de segundo orden físico, debería cambiar. En fin, al final lo que hicimos es un proyecto en donde pusimos gente que estaba estresada. Este es un video promocional del paper que ya está publicado en el 2014. Y lo que hicimos fue que la gente haga clic en distintos targets, como ustedes pueden ver, clic, 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 como 100 veces cada persona, varios clics. Y al fin del día lo que hacíamos era ver si es que podemos detectar el nivel de estrés. Y efectivamente pudimos, bueno, hay más información si quieren leer ahí. Lo que pudimos hacer es demostrar que sí, que la frecuencia de oscilación o de atenuación cuando uno está calmo versus cuando uno está estresado, aumenta. Estadísticamente viable, o sea, no es simplemente una observación. El paper hicimos con 50 personas y el paper está disponible en la web si quieren entender mejor la mecánica y cómo se hizo el análisis. Es decir, un simple mouse común y corriente puede servir para decirme de manera binaria si uno está estresado o no está estresado. Y aquí hay, por ejemplo, también hicimos luego un poco de análisis a nivel de machine learning, porque nos dimos cuenta de una cosa muy interesante, que para todas las combinaciones de los targets que teníamos del mouse, para todas ellas, siempre el estrés, siempre la frecuencia en radianes por segundo del estrés era superior a nivel medio. Por ende, pareciera que se podría generar un sensor que no depende ni siquiera de la aplicación, es decir, que funciona a nivel de sistema.
independientemente de lo que usted esté usando, lo que usted esté haciendo, lo que usted esté usando, siempre yo puedo detectar el estrés. Extendimos esta idea luego al carro. Dijimos, bueno, si te estresas y estás manejando, en teoría la forma como manipulas el volante del carro debería también cambiar, porque si estás con tensión debería cambiar. Y así fue como justamente hicimos otro paper, Fast and Furious, en donde pusimos gente a manejar y medimos el ángulo de giro de la rueda. De 0 hacia 450 es el ángulo positivo y de 0 a menos 450 es el ángulo negativo. O digamos, positivo es giro a la derecha, negativo es giro a la izquierda. Y básicamente lo que hicimos es poner a la gente a manejar en un simulador y les estresamos primero, les pusimos un estresor similar al del experimento anterior, que era primero matemática usando el protocolo de Trier, y luego les pusimos heavy metal, música pesada, rock, mientras manejaban para mantener el nivel de excitación. Eso fue basado en un paper que leímos del Journal de Psychophysiology. Y básicamente hicimos la misma analogía y como les digo, les estresábamos, la gente se estresaba, mientras cuando están manejando estresados, básicamente giran de manera diferente el volante. Entonces, un carro también puede ser sensor del estrés. Por lo menos puedo medir entonces su estrés 2 veces al día. Porque usted se sube a un carro, los que manejan para ir al trabajo, se sube 2 veces por día. En fin, esto también es un paper que ya se entregó y que está por publicarse este año probablemente. Por último, también hacemos censado utilizando texto. Esa es la otra cosa. Bueno, la gente ahora, todos generamos una cantidad de texto inconmensurable. Y lo que hicimos fue un proyecto, que no me voy a extender mucho porque es bastante complejo, pero si quieren saber más me avisan, en el cual usamos una base de datos de diarios de las personas que tiene 1.2 millones de usuarios, 500 millones de frases y 10 billones de palabras. Utilizamos ingeniería de lenguaje de procesamiento natural y ingeniería de computación matricial para tratar de generar comparaciones semánticas entre los dos, entre dos frases, y tratar de entender, por ejemplo, cómo es que la gente semánticamente se expresa con respecto al estrés, con respecto a otros aspectos emocionales. Es decir, es una herramienta que apoyaría el estudio cualitativo de grandes fuentes de información. Ahorita estamos trabajando con gente de neurociencia para trabajar en la expresión lingüística de estos biotipos que les mencioné antes, con gente de la Facultad de Leyes, quienes están tratando de hacer un clasificador para determinar la inferencia causal entre estrés y un problema legal. Y finalmente estamos haciendo también trabajos de gestión del estrés utilizando chatbots con la gente de lingüística. En cuanto a intervenciones oportunísticas o potencializadoras, que sería la palabra más bonita en español, en fin, lo que estamos haciendo es tratar de romper el paradigma en ingeniería, que resulta que la gran mayoría de los papers de ingeniería se enfocan en el sensado. Los ingenieros, a nosotros nos gusta medir cosas, medir. Pero el rato que me preguntan, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya el ingeniero dice, pues no sé, si ya no es mi problema. Yo ya medí, resuelve tú. Pero no sí es un problema de ingeniería, porque la resolución de problemas, la intervención se puede también aplicar desde el punto de vista de ingeniería. Hay muy pocos papers y lo que yo estoy planteando es que se haga más intervención, más investigación e intervenciones. Uno de los papers que publiqué hace un par de años fue un paper en el cual lo que nos propusimos es, ¿será que podemos utilizar cosas que la gente ya hace, como irse al Facebook, como irse a comprar algo en Amazon, como irse a YouTube, y usarlo eso como intervención? ¿Será que es posible? Entonces nos propusimos usar lo que sería la cultura popular, en este caso cibernética, y tratar de generar unos algoritmos que me ayuden a recomendar qué cosita yo puedo hacer, que yo ya sé hacer en el celular como intervención, y además medir el efecto a largo plazo. En este caso, a largo plazo en realidad es corto, que fueron 4 semanas, fue un estudio longitudinal corto. Lo que hicimos fue básicamente una intersección de 2 grandes mundos del conocimiento. El mundo de la que sería la parte terapéutica, utilizamos técnicas como la terapia positiva o la terapia cognitiva conductual, metacognitiva somática, la intersecamos con lo que serían los principales
aplicaciones, juegos y multimedia que ya existen en el mercado. Es decir, principales quiere decir lo que la gente le gusta, que son populares. Y este tema no es trivial porque resulta que el problemísima que tenemos, como les digo, a nivel de aceptación de salud mental, de tecnología de salud mental, es que la gente use. Es un problema bien complicado. Entonces, si ya están usando, yo simplemente lo que hago, por ejemplo, en el caso de Facebook, le digo, toda persona si hace algo muy bien, vaya y busque un momento bueno en su timeline. Lo bueno es que el app de Facebook es una app que ya todo el mundo sabe usar y yo no tengo que enseñarle a usar el app. Solamente le doy una prerrogativa, una consigna. Y generamos una colección de intervenciones basado, como les digo, en las distintas terapias. Generamos 8 grupos diferentes con 2 ejemplos en cada uno. Y pusimos esta colección de microterapias que duran 2 minutos a 3, les llamamos microterapias, para ver cómo la gente reacciona. Y la empezamos a medir, además también todo el uso del celular. Usamos todos los sensores del celular para tratar de entender qué están haciendo, dónde están, cómo están haciendo, por qué están haciendo, etcétera, etcétera. Y usando tecnología de machine learning, de aprendizaje de máquina, entrenamos algoritmos que nos permitan decir, cuando usted está yéndose a dar una charla y faltan 5 minutos, yo le puedo recomendar que haga un ejercicio de respiración, pero no mientras está dando la charla porque ya no hay cómo respirar. En fin, el algoritmo aprende, eso es de cierta manera obvia, pero lo interesante es que el algoritmo aprendió y fue muy interesante observar cómo de las 8 grupos de intervenciones convergió a 4. Se fueron las terapias de psicología positiva y las terapias somáticas de movimiento, stretching, respiración, las cuales el algoritmo obtuvo y que tienen una coincidencia con lo que la gente quería también, que era, por ejemplo, aquí está lo que es somático, la gente la vio como una de las más efectivas. En fin, lo que estamos diciendo aquí es que con aprendizaje de máquina, con algoritmos, podemos nosotros coger un grupo de intervenciones que no eran intervenciones de una manera tradicional y las convertimos en algo que eventualmente funcionó y que nos llevó inclusive a mejores niveles de este tema de coping, que se me va la traducción en este momento al español, que sería la forma como la gente reacciona al estrés. ¿Cómo se llama? Evitar. Bueno, en fin, coping, hay toda una literatura de cómo enfrentarse al estrés. Pero una cosa que nos llamó muchísimo la atención en las 4 semanas fue que en este gráfico quizás un poco confuso, la gente al comienzo recibía la sugerencia y luego no la aceptaba todas las sugerencias que les dimos, sino que iba y buscaba del menú de sugerencias para hacer algo que les gustaba más. Conforme pasó el experimento, la gente empezó a aceptar mejor lo que le recomendaba el algoritmo, es decir, como que decían, sí, esto está bueno para mí, pero a partir de las 2 semanas empezaron a decaer otra vez esta aceptación de las intervenciones. Y empezamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué pasa eso? Si el algoritmo ya aprendió, ya sabemos que estas intervenciones son las adecuadas, la gente prefiere, ¿qué es lo que pasó? Y preguntando, haciendo la parte ya cualitativa del estudio, la gente nos dijo, lo que pasa es que me aburrí. Sí, es buenísimo, sí me sirve caminar, sí me sirve respirar, sí me sirve hacer, pero ya me aburrí de hacer esa vaina. Entonces este problema del aburrimiento es un problema bastante serio, porque si estamos tratando de tener un tratamiento que funcione y la gente se aburre, tenemos que preocuparnos de ello y es uno de los temas que estamos trabajando fuertemente, cómo hacer terapia contra el aburrimiento. Y finalmente, una parte paradójica que aprendimos del estudio fue que algunas personas que abandonaron el estudio fueron gente que estaban estresados y paradójicamente nos dijeron, su app me estresa, su app de estrés me estresa. Y al final lo que pasaba era que la gente decía, lo que pasa es que solo el hecho de que me recuerde que estoy estresado con el app, me estresa más. Entonces, ese es otro problema de diseño que tenemos que enfocarnos, será que tenemos que hacer apps que no tengan nada que ver con el estrés, pero que trabajen con respecto al estrés. Ahora estamos evolucionando un poco hacia otra parte con la penetración de los celulares y con la penetración del WhatsApp, que es una aplicación de alto contenido de uso actualmente. Lo que estamos haciendo es enfocarnos en agentes de inteligencia artificial que conversen con el individuo. Y lo que estamos tratando de proponer aquí son unos micro
agentes conversacionales. Nuevamente, micro porque para no hacer el tema extenso, entrenar un agente conversacional complejo es muy, muy difícil. De hecho, ese es el reto final de la inteligencia artificial, que alguien pueda entrenar algo que funcione como un humano. Es extremadamente difícil y lo que creemos es que se puede hacer algo como, por ejemplo, un grupo de chatbots que serían pequeñitos, que cada uno sabe una técnica nada más, una pequeña técnica de conversación. Y en vez de utilizar algoritmos bien complejos, yo lo que hago es, yo le mando a conversar con un pequeño conversador, por 2-3 minutos, nada más. Y lo interesante fue que nos propusimos tratar de ver si hay algo detrás de bambalinas. Creamos 6 conversadores, 6 agentes artificiales. Uno era para el caso, por ejemplo, el peor escenario o pensamiento positivo para resolución de problem solving terapia de resolución de problemas. Creamos unas conversaciones que duran a máximo 2 minutos. Y lo interesantísimo fue que con 14 personas, luego de haber probado, les mostramos a un grupo 3 conversadores diferentes, 3 robots inteligentes diferentes, y al otro grupo les presentamos un solo robot. Resulta que en el grupo variable, la gente, 6 de las 7 personas nos dijeron, yo sentí que me ayudó a reducir el estrés. Y son conversaciones de 2 minutos, con agentes completamente artificiales. Versus que en el control, cuando solo tenían un chatbot, la gente, solo 1 de 7 dijo que les gustaba. Entonces ahorita estamos escribiendo un paper en donde estamos proponiendo la posibilidad de que se pueda tener varios agentes, pero algo adicional que observamos fue muy interesante, que les preguntamos a las personas, ¿dónde usaría usted estos chatbots? Y nos decían, bueno, cuando tengo problemas emocionales, etcétera. Resulta que cuando les propusimos y les dijimos, bueno, y si tiene acceso a amigos o a terapeutas, ¿usted preferiría conversar con humanos de terapeutas? Me dijeron, no. A veces quiero el amigo, a veces quiero el terapeuta y a veces quiero un robot, tal cual. Entonces, yo pienso que en el futuro va a haber una ecología en donde va a haber un complemento entre terapeutas, amistades y robots que le hablen de cosas muy sencillas para reducir el estrés. Bueno, y para terminar, la parte, un componente adicional es ¿cuándo podemos intervenir? Porque estamos hablando de intervenir, pero no sabemos cuándo. Y de hecho, cada vez que queremos intervenir, la gente dice, no tengo tiempo. Nos hemos propuesto en Estados Unidos, en donde el problema del commute, de ir al trabajo y volver al trabajo es serio. La gente se gasta 1 hora al día en un carro yendo al trabajo, en promedio. Ver si podemos darle la vuelta a este problemita. Que en vez de que sea un problema, el ir y volver del trabajo en un carro se vuelva algo positivo. Y hemos planteado, de hecho ya se sabe que inclusive mientras más toma este tiempo de llegar al trabajo, más baja es la percepción de la vida, de la felicidad de vida. Y tenemos tres proyectos, no me voy a extender demasiado por el tema de tiempo, pero son 3 proyectos. La una es, le pusimos gente a que use realidad virtual en el carro mientras está un carro como pasajero, o sería en el carro autónomo también. La otra es, les hacemos que la gente se mueva o que respire lentamente en el carro, guiado por la silla del carro. La silla del carro le da el sistema para guiarse. Y finalmente utilizar los popbots también como parte de conversatorios, conversar con un robot mientras estoy yendo al trabajo, ¿por qué no? Entonces, por ejemplo, el tema de la realidad virtual fue un tema muy interesante, en donde la gente se pone básicamente la máscara y mientras está manejando el carro que está acá abajo, la gente en realidad está dentro del océano. Entonces, para la persona que está en la realidad virtual, no está manejando, sino está nadando. Y la parte bien interesante fue que a un inicio pensamos que la gente se iba a marear. Conforme avanzamos con la iteración, llegamos a un nivel en donde la gente no se mareaba. Pero lo que nos decían es que cada vez que giraba el carro, decían, wow, me está moviendo el agua, o me movió el tiburón, o qué sé yo. O sea, le atribuían el movimiento del carro a 20 kilómetros por hora a una cosa fantástica de percepción. Entonces hay un tema muy interesante con la propiocepción, la congruencia cinética, que parece que te podrían llevar a un nivel de calma adicional. Y de hecho lo medimos haciendo un experimento rápido, donde tuvimos 4 condiciones para comparar VR parado, el carro parado y el carro en movimiento, versus un contenido en movimiento y un contenido estático de VR. Y lo que vimos es que sí, efectivamente, la gente que estaba en el mar moviéndose se movía
más rápido, se calmó más. Esto es ¿cómo se llama? Galvanics, la sudoración de la piel. Tuvo nivel estadísticamente más bajo que la gente que estaba parada en una isla. En fin, también tenemos la parte de respiración, pero ya no me queda más tiempo. Y lo que quería decir, me voy simplemente a decirles que espero que podamos hacer más investigación entre ingeniería y psiquiatría, entre ingeniería y psicología. Hay mucha tela por cortar, hay muchas cosas que se pueden hacer. Siendo simplemente observadores y creativos, no hace falta necesariamente tener las cosas más caras del mundo. Con Saulito hicimos, me acuerdo, una pequeña app para apoyar a las personas ya que se habían recuperado de la adicción. Cosas simples se pueden hacer que podrían tener mucho poder. Y cerrar felicitándole al CRA por sus 50 años. En realidad es un orgullo tener esta institución en nuestra ciudad, y agradecerle especialmente al doctor Saúl Pacuruco, que ha sido una inspiración y un cariño especial. Okay. Muchas gracias. Ok, si hay preguntas me dejan saber. Buenas. Vamos a dar un espacio para preguntas. No sé si los... Bueno, no sé si... Sí está, ya. Bueno, yo quería preguntarle a Pablito, primero, muchas gracias, su conferencia es muy interesante, muy futurista. Le agradezco mucho por traer la última tecnología a Cuenca, que está entre las montañas, pero ya no está. Bien, la pregunta mía es la relación entre los test que los psicólogos utilizan y las proyecciones que ustedes tienen con el trabajo, si se van a desechar, se van a combinar, ¿cuál sería el futuro en eso? Ok. Bueno, yo creo que con el tiempo vamos a mejorar la precisión. O sea, al fin lo que todos estamos buscando es precisión. Yo creo que hay test que son más precisos que otros, y los test en general siempre nos dan una visión, nos abren una puerta. Yo creo que espero que conforme vaya pasando el tiempo y vayamos logrando mejores mediciones, se vaya combinando esta parte subjetiva con la parte objetiva. A la final este es un debate bien interesante del mundo de la psicología en sí. Digamos, en mi caso yo uso mucha psicofisiología, y la verdad es que pasa y es común de observar que una persona que está con un cambio del corazón, la variabilidad del corazón muy alta, obviamente no responde a la pregunta como tal. Uno le dice, bueno, ¿usted cómo se siente? Y dice, no, yo estoy muy bien, no pasa nada. De hecho, existe la alexitimia, que es esta enfermedad en la que la gente ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando a nivel del cuerpo. Entonces, en fin, las preguntas son importantes, pero hay que combinarlas con la parte psicofisiológica para tratar de llegar a entender un poco mejor qué es lo que está pasando. Por ahora, yo creo que lo que sucede es que las preguntas que hacemos, los cuestionarios, tienen que ver con el conocimiento de los últimos 100 años de la psicología y la psiquiatría, que es un progreso de análisis de cierta forma lingüístico y de análisis de observación. Una vez que tengamos ya tests biológicos que determinen un cambio concreto, a lo mejor hay que redefinir esas preguntas o redefinir la lingüística para poder tener una redefinición de lo que sería el diagnóstico en el futuro, que es lo que esperamos. Quizás la depresión se rompa en 5, 6, 7, 10 diagnósticos más precisos, qué sé yo, por decirlo algo. Yo creo que sí, vamos a seguir. De hecho, una de las partes muy interesantes de ahorita del reto que tenemos es, por ejemplo, los neurocientíficos ya están viendo estos patrones en el cerebro, pero no sabemos cómo llamarles. O sea, sí tienen un nombre técnico,
la amígdala se altera, etc. Pero las personas no lo llaman así, entonces ¿cómo podríamos volverles a llamar? Tendríamos que buscar nuevas palabras, y de hecho eso es parte de la búsqueda ya de investigación en campo, en donde tratamos de construir una app, que eso no lo discutí aquí, para tratar de ver qué es lo que la gente está sintiendo y ver si podemos llegar a tener una forma también de que la gente nos pueda decir, estoy sintiendo tal cosa. Entonces, en fin, en resumen, yo creo que sí, va a haber una mezcla, va a tener mucha tela que cortar a nivel lingüístico, vamos a tener que reprogramarnos, yo creo, en el futuro a nivel de cómo se llaman las cosas a nivel psiquiátrico, probablemente. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Bueno, primero felicitar al doctor por la magnífica conferencia. A mí particularmente me interesa mucho el tema de la tecnología vinculada a la salud en general y a la salud mental en particular. Perdón. Yo he estado un poco familiarizado con el tema de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, incluso con la temática relacionada con el biofeedback, y hemos visto cómo mediante esta tecnología las personas logran modular su respuesta fisiológica. ¿Ustedes han hecho algo en este sentido o simplemente están orientados hacia la detección más que nada en vez del tratamiento propiamente dicho? Sí, de hecho no pude, gracias por la pregunta, no pude explayarme, me salté básicamente un proyecto en el cual lo que hacemos es tratar de reducir la variabilidad de la frecuencia cardíaca con respiración. Pero lo que hicimos fue, mientras la gente está manejando en el carro, les pusimos una especie de un masaje, imagínense ustedes, más o menos en la silla, en la parte de atrás de la silla, la cual básicamente le daba un masaje como una guía para respirar, para inspirar y expirar, pero que era 30% por debajo de la velocidad de respiración del individuo, que más o menos en promedio el humano respira 17 respiraciones por minuto. Nosotros le bajábamos aproximadamente 10 respiraciones por minuto y le guiábamos para que siga esta constante, y logramos efectivamente reducir la frecuencia de respiración cardíaca. Entonces esa es una de las intervenciones que hicimos, pero ahora estamos muy interesados más bien en tratar de ver si se puede directamente afectar la respiración cardíaca con otro tipo de ritmos. Parece que ya hay un par de papers en donde se ha observado de que a nivel subliminal uno puede estimular al individuo para cambiar ciertos ritmos, que puede ser el corazón o la respiración. Es decir, yo podría quizás poner una música a un nivel de volumen muy bajo en el carro, que tenga una frecuencia de vibración por debajo de la respiración, de la frecuencia de respiración cardíaca, quizás inclusive sin que la persona se dé hasta cuenta de que lo esté escuchando, y podría efectivamente tener una reducción. Yo estoy muy interesado en esta parte subliminal, eso vamos a empezar este año a trabajar juntamente con una empresa que fabrica sillas para carros justamente, que está muy interesado a ver si podemos inducir de una manera preatentiva o de una manera subliminal cambios en la frecuencia cardíaca. No hemos trabajado directamente como usted trabaja en biofeedback, en donde hay una conciencia de lo que está sucediendo. Lo que estoy yo trabajando es más bien de la parte inconsciente. Como usted puede ver, mi línea de investigación es cómo yo hago para que la gente sea intervenida casi sin darse cuenta, ¿me entiende? O sensar sin que se dé cuenta. Siempre estoy pensando desde cómo hago para yo no afectar con la intervención el flujo de la vida normal del individuo. Es decir, yo lograr que la gente cambie sin afectar su flujo normal diario. Entonces, por eso es que me he enfocado más en esto, pero muy interesante también la parte de biofeedback, claro. Bien, yo sí tengo, bueno, 3 preguntas. La primera es, ¿cómo le ve la realidad aumentada en el futuro de la psiquiatría? La segunda es los bots de compañía, sobre todo para los trastornos de salud mental. Hay unos pequeños robots de compañía, sobre todo para pacientes de demencia. Y la tercera, me imagino que ocupa usted esos parches también para su salud. Empezando por la última, no. De hecho, estaba bien estresado. Ahora que vine a Cuenca me di cuenta cuán estresado estaba. Me dediqué a descansar un poco. No, pero no, sí uso un poco de sensores y cosas. Ahora, empezando por la primera, a ver, el VR. Sí, yo creo que la realidad virtual tiene un potencial grande. Ya la realidad virtual pasó un umbral que era el umbral de la parte netamente perceptual y cognitiva, en donde la gente se mareaba, no podía moverse bien, tenía que tener un rendimiento adecuado. Esa parte prácticamente ya se pasó. Es decir, ya hay sistemas muy buenos en donde la gente
casi nunca se marea, casi nunca se siente extraña y hay muy buen mapeo del mundo virtual con el mundo del individuo. Entonces ese era un umbral necesario para poder intervenir más profundamente a nivel psiquiátrico. Y yo veo que ya empiezan a haber, digamos, temas muy interesantes, por ejemplo, bueno, ya ha habido para fobias y para todo otro tipo de tratamientos en donde se expone a la persona, se hace terapia de exposición y de prevención de la respuesta en un mundo virtual. Yo creo que lo interesante sería también observar la parte no solo de realidad virtual, sino de realidad aumentada también, en donde uno está viviendo el día normal y por ahí asoma un bichito, qué sé yo, un ángel que le dice tranquilízate o qué sé yo, que efectivamente le puede ayudar a la persona a tener una reducción en el día a día. Y yo creo que esa realidad aumentada también está mejorando mucho, ya a través de celulares se puede hacer realidad aumentada. Y se puede ya, bueno, hay gente que se pone lentes, entonces quizás en vez de tener lentes para ópticos, en el futuro alguien podría tener lentes para, qué sé yo, la esquizofrenia o lentes para reducción de la ansiedad o algo por el estilo. En fin, yo creo que la realidad aumentada va a mejorar muchísimo. El segundo era de los robots. Cuando me hablas de robots, me hablas de tangibles, ¿verdad? Cosas que se mueven, ya, pero los chatbots que yo expuse aquí, esos son intangibles, solo te chatean. Sí, también yo creo que el tema del robot es muy interesante. Hay estudios muy concretos que se están haciendo de lo que se llama en el mundo de la interacción humano-robot. Y hay un campo que se está solidificando a nivel de la interacción humano-robot. Todavía se ve muy poco temas de terapia, por ejemplo, de salud mental, que sería muy bueno verlo. Pero, por ejemplo, para darte una idea, algunos de mis compañeros, porque de hecho yo colaboro con este grupo, hizo un estudio en donde le pedí al robot que la persona le toque la nalga al robot, la nalga del robot. Y uno decía, bueno, es un robot, es una vaina, un trozo de metal, pero la gente tenía el mismo nivel de reacción emocional que tocarle la nalga a una persona. No querían, o sea, no, ¿cómo le voy a tocar? Es un robot que me está... O sea, la conexión emocional puede ser muy profunda con un aparato de hierro. Entonces yo creo que existe una gran posibilidad para tener estos robots tanto con cuerpo como sin cuerpo. A mí me interesa más los sin cuerpo, porque yo creo que estos pueden llegar, yo puedo estar chateando con WhatsApp ahorita y tener una conversión con un robot, o puedo tener una conversión en el carro, etcétera. Pero sí, la parte del corporal tiene un efecto muy fuerte también en las personas. Yo creo que si se usa bien se puede hacer muy buena terapia. Y eso. Muy bien, gracias. Bueno, estimados amigos, un aplauso muy fuerte, un agradecimiento enorme al doctor. Pues bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lo agradezco. Gracias. Placer. Gracias. Bueno, vamos en aras del tiempo a proceder a la sesión de clausura y no queremos que esto sea muy prolongado. Le vamos a solicitar a la doctora Elvia Velázquez, representante internacional de ALAD, que nos colabore con su presencia.